Ok. Buenas tardes a todos y todas. Soy Francisco Arancibia, presidente de la Asociación Latinoamericana de Tórax, y quiero darle la más cordial bienvenida a este segundo Ateneo del Departamento Científico de Trasplante de la LAT. A continuación quiero presentar a los moderadores y conferencistas que darán lugar en este Ateneo. En primer lugar, el doctor Juan Manuel Oces. Él es director del Departamento de Trasplante de la LAT, subjefe del Departamento de Trasplante Pulmonar del Hospital Universitario Fundación Favaloro y expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, quien será uno de los moderadores de este Ateneo. También al doctor Pablo Curbelo, vicedirector del Departamento de Trasplante de la LAT. Es profesor agregado de neumología en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay y expresidente de la Sociedad Uruguaya de Neumología. El doctor Juan Carlos Calderón, que será conferencista, es neumólogo formado en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro, Buenos Aires, Argentina. Trabaja en Respiralab en Guayaquil, Ecuador. Y el doctor Alejandro Bertolotti, es jefe de cirugía cardiovascular y torácica del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro, Buenos Aires, Argentina, y jefe de trasplante cardíaco y pulmonar del Hospital Universitario Fundación Favaloro de Buenos Aires, Argentina. Bueno, a continuación voy a dejar al doctor Ose y al doctor Curbelo para que presenten este Ateneo. Doctor Oces. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, bienvenidos a todos. Antes de dar comienzo con las presentaciones, quiero agradecer sinceramente al doctor Francisco Arancibia y a su staff por la posibilidad que nos han brindado de desarrollar estos webinars que son realmente muy importantes para nosotros, muy importantes para el crecimiento del Departamento de Trasplante Pulmonar de ALAT. A manera de introducción, simplemente recordarles que el trasplante pulmonar ha sido incorporado definitivamente al espectro de posibilidades terapéuticas de pacientes con enfermedades respiratorias avanzadas, y esto se ha reflejado en las últimas décadas con un incremento sostenido, con un incremento ostensible del número de trasplantes a nivel mundial. Sin embargo, este incremento en la actividad trasplantológica no ha podido responder en forma efectiva, en forma suficiente, a la importante demanda que tenemos de pacientes en lista de espera. El principal factor limitante, sin ninguna duda, es la escasez de donantes. La escasez de donantes condiciona tiempos en lista de espera realmente muy prolongados, incrementa la mortalidad fundamentalmente en aquellas enfermedades rápidamente evolutivas que tienen pocas alternativas terapéuticas, tales como la fibrosis pulmonar idiopática. La mortalidad en lista de espera varía de país a país. Sin embargo, algunos registros han puesto en evidencia que en Europa y en algunos centros de Estados Unidos alcanza entre un 10 y un 15%. La mortalidad seguramente en Latinoamérica, debido a la escasa tasa de donación que tenemos, seguramente es mayor. De hecho, en Argentina, el último reporte del INCUCAI, el Instituto Nacional Único de Ablación e Implantes, ha documentado que en los últimos 15 años la mortalidad en lista de espera en Argentina para trasplante pulmonar alcanzó un 32%, un porcentaje realmente muy elevado, y especialmente para pacientes con fibrosis pulmonar y fibrosis quística respectivamente. De tal manera que en este webinar vamos a tratar de desarrollar cuáles son las principales estrategias o las estrategias que disponemos para ampliar el grupo de donantes pulmonares. Inicialmente, el doctor Juan Carlos Calderón va a presentar un caso clínico realmente muy interesante de una paciente con enfisema que permaneció en lista de espera durante un periodo de 6 años y que finalmente recibió un trasplante bilobar unilateral. Este caso clínico va a servir de soporte para la posterior presentación
del doctor Bertolotti, quien se va a referir a las estrategias específicas para aumentar el grupo de donantes, tales como trasplante lobares, donación en asistolia y perfusión pulmonar ex vivo. De tal manera que, bueno, vamos a dar comienzo a las presentaciones, comenzando con el doctor Juan Calderón. Adelante, Juan. Bueno, muchas gracias. Ahora comparto la pantalla. Perfecto. Bueno, espero que todos estén viendo la pantalla. Gracias por la introducción, doctor Océs. Es un placer participar hoy, incluso de antepie al doctor Bertolotti. Así que bueno. Tenemos este caso clínico que arranca en el 2016. Es una paciente femenina, oriunda de Pilar, jubilada al momento de la consulta médica, en el rubro administrativo como aseguradora de seguros. Es tabaquista con una alta carga tabáquica. Dentro de los antecedentes quirúrgicos, la verdad que no tenía antecedentes de cirugía torácica previa. Y con un diagnóstico de POC, con un enfisema desde el 2013 en GOLD 4D. La paciente había referido una internación previamente en ese año, que incluso había requerido internación y terapia intensiva con requerimientos BNI por una exacerbación severa de la enfermedad, y a partir de aquello con uso crónico de oxígeno a 2 litros por minuto en reposo y 5 litros por minuto en esfuerzo. La paciente rehabilitando 2 veces por semana, y dentro de la medicación habitual, la paciente estaba con la combinación fluticasona salmeterol, N-acetilcisteína, tiotropio y meprednisona. Ante lo cual, la paciente fue derivada rápidamente a internación para evaluación de trasplante pulmonar, en donde, bueno, dentro de los múltiples estudios que se realizan, tenemos esta radiografía de tórax, ¿sí? En donde claramente podemos ver, ¿no?, que la paciente tiene una horizontalización costal, claro aplanamiento de los diafragmas, incluso con un incremento del espacio retroesternal debido a su claro enfisema que tiene. Y dentro de las medidas antropométricas, es una paciente con 1.48 metros y 43 kilos de peso, con índice de masa corporal cercano a 20. Dentro del examen funcional respiratorio, los valores cuantitativos o las curvas, claramente es un paciente con una morfología de espirometría de POC, donde en complemento con la capacidad vital lenta y la pletismografía, se llegó a la conclusión que la paciente tenía una obstrucción muy severa con respuesta bronquiolateral negativa, hiperinsuflación y atrapamiento aéreo, y con una DLCO corregida por hemoglobina de 31%, claramente severamente disminuida. También dentro de los estudios de elaboración tenemos que la paciente tenía una marcha, por un lado, del lado izquierdo de sus pantallas, donde es una marcha aire-ambiente, en donde podemos observar que al tercer minuto la paciente presenta una desaturación de 83%, ¿sí? Lo cual, digamos, condiciona a suspender la prueba, y luego en los minutos subsecuentes, bueno, tiende a tener recuperación, pero claramente con un BOR 0, y finalmente, bueno, esto es justificativo para poder hacer una marcha con titulación, en donde tenemos que, digamos, la paciente a 2 litros por minuto, la saturación mínima de la paciente era de 93%. ¿Sí? Por otra parte, el estudio de gasometría arterial del reposo mostró, digamos, que la paciente tenía una PaO2 de 56,8 y una PAFI de 270, y la verdad que la paciente no presentaba hipercambio. Posteriormente, la paciente, dentro de los estudios que nosotros realizamos en evaluación, se hizo un centriograma BQ, en donde claramente, digamos, tenía un patrón concordante con el POC. La paciente, digamos, tenía una pequeña leve disminución de perfusión en el pulmón derecho, ¿sí? Y se concluyó que tenía una baja probabilidad para TET. Luego también se hizo un estudio de hemodinamia, el cateterismo cardíaco derecho, y una cinecoronografía. La cinecoronografía, la verdad que no mostró lesiones, y dentro del cateterismo cardíaco derecho la paciente no tenía hipertensión pulmonar. El ecodoppler cardíaco también se pudo realizar, donde tenía una fracción de eyección de 65%, con ventrículo derecho conservado, ventrículo izquierdo conservado y pequeño derrame pericárdico
inferior. Por otra parte, la ecografía renal bilateral completa de abdomen y tocoginecológica no mostraba particularidades. Y dentro del estudio de VEDA y de BCC, la verdad que en la VEDA teníamos un esófago de Barrett con gastropatía erosiva y en la BCC una diverticulosis colónica con un pólipo rectal que finalmente se fue para anatomía patológica y era totalmente benigno. Esto determinó que la paciente, dadas las condiciones, al momento de la elaboración sea incluida en lista de manera electiva, en la cual permaneció durante 6 años, documentándose aumento de oxígeno crónico domiciliario a 4 litros por minuto para la caminata y sin mayores interrecurrencias. La verdad que la paciente con la triple terapia que tenía inhaladora mantenía, digamos, un buen control de la enfermedad. Finalmente, en abril del 2022, la paciente fue sometida a trasplante unipulmonar de carácter electivo. Se llamó a la paciente al domicilio, acudió a la emergencia, se ingresó. Esta es la radiografía de ingreso, ¿sí? En donde, bueno, vemos la paciente por una parte que tenía una clara escoliosis y mantenía la hiperinsuflación. Se realizó un trasplante unipulmonar derecho. La verdad que, para ser exactos, la paciente, al momento, digamos, de hacer la neumonectomía, se vio que tenía un compromiso hematoso consolidativo en el segmento 6 del donante, lo cual condicionó que se trasplante el lóbulo superior derecho y el lóbulo medio, realizando una lobectomía inferior en banco, la cual se llevó a anatomía patológica, por lo cual se hizo un implante bilobar ortotópico con las consecuentes anatomosis. La verdad que luego, como está detallado, durante el procedimiento quirúrgico no hubieron mayores complicaciones. Se usó 3.000 mililitros de solución de Perfadex. Por otra parte, los tiempos de clampeo y desclampeo y los tiempos de isquemia fría y caliente estaban dentro de lo habitual, así que no hubo, digamos, una excesiva isquemia. Y por otra parte, dentro del donante, tenemos que la paciente donante, sujeto donante, era un A positivo, con claramente una estatura mucho mayor de la paciente que tenía 1,48, el donante tenía 1,70, con buenas condiciones de PAPI. Aquí es 460, disculpen el error, y que había sido sometida a baja dosis de noradrenalina durante 5 días en ARM, con serologías negativas. Por otra parte, posteriormente nosotros recibimos anatomía patológica del pulmón donante, en la cual tenía leve fibrosis e intensa vasocongestión, ¿sí? Y también tenía zonas extensas de exudado constituido por polimorfonucleares en luces alveolares en vías aéreas, con edema y hemorragia alveolar, con presencia de grupos de macrófagos con hemosiderina, lo cual era concordante con una neumonía. Recuerden que eso fue el segmento que se resecó, así que bueno, en el postoperatorio inmediato, como podemos observar en esta radiografía de tórax, se ve claramente, digamos, una disminución de volumen en mi tórax derecho, dado que se hizo un implante bilobar con resección del lóbulo inferior derecho, y los consecuentes drenajes pleurales y los tubos de drenamiento pleural, ¿no? Es llamativo, ¿no? Claro, como, digamos, uno puede ver el total desplazamiento de las estructuras vasculares hacia el pulmón que fue recientemente trasplantado, dado, digamos, la gran hiperinsuflación del pulmón nativo, el izquierdo, ¿no? La paciente, la verdad que tuvo digamos, un rápido destete de la intubación orotorácica, con cambio a cándula de alto flujo y posteriormente a cándula nasal en un periodo de menos de 4 días, y un retiro de drenajes y de aveniamiento pleural en un lapso de 72 horas, lo cual consideramos dentro de nuestros tiempos bastante exitoso. Luego, en el seguimiento, la paciente a los pocos días presenta un enfisema subcutáneo, digamos que se evidencia en el examen físico del paciente, lo cual condiciona a realizar rápidamente una tomografía, en donde vemos que la paciente presentaba un neumotórax con presencia de un nivel hidroaéreo y enfisema subcutáneo y también presencia de neumomediastina. Lo cual claramente condiciona poder hacer una endoscopía respiratoria. Nosotros, claramente, luego de COVID, siempre preferimos hacer endoscopías en un paciente totalmente sedado, intubado, pero dado que la paciente había tenido, digamos, un buen destete y no queríamos, digamos, complicar cualquier maniobra probable de intubación nueva y complicar un winning posterior, así que se hizo la sedación de manera despierta, en lo cual el doctor Océs pudo visualizar, ¿no?, que el árbol bronquial izquierdo estaba sin patología y en el derecho la anatomía estaba permeable,
estable con restos de fibrina, el ostium del lóbulo superior derecho permeable, en el lóbulo medio había un colapso parcial que no permitía el paso del fibrobroncoscopio, y el resto no presentaba ni secreciones y nunca tuvo complicaciones el procedimiento. Así que bueno, la paciente se le colocó nuevamente obtubo pleural, se lo mantuvo en el tiempo, pudiendo reducir ostensiblemente el hemotórax. Claramente, digamos, podemos ver incluso que no presenta ni neumomediastino, tampoco había presencia de efisema subcutáneo, y dentro de las reconstrucciones que se pudieron hacer, la verdad que se las solicitaron para, en el seguimiento, no impedir, digamos, hacer una nueva endoscopía y poder asegurar que la vía aérea se encontraba permeable y libre de solución de continuidad, la cual no presentaba. En el seguimiento, bueno, claramente se ve cómo cada vez va reduciendo más el neumotórax, incluso aquí todavía mantenía el tubo de evento pleural, y finalmente la paciente se logra retirar el tubo de neumotórax con una expansión casi total del pulmón. Cabe recalcar, ¿no?, que la paciente era mucho menor respecto del donante, y adicionalmente a eso se hizo una resección lobar. Así que el continente era grande y era tolerable poder mantener una pequeña cámara de aire dentro del tórax, ¿sí? Finalmente se realiza el alta médica. La paciente al aire ambiente tenía una PaO2 de 60 sin hipercapnia, y también se realizó una marcha, lo cual interesantemente lo que vemos es que presentaba una saturación mínima de 88%, o sea, no desaturaba a la caminata, y lo que condicionaba la suspensión de la prueba era el BOR10, porque claramente la paciente había tenido una internación prolongada, lo cual, digamos, había complicado un poco la rehabilitación, la presencia del hemotórax durante gran parte de la internación, y bueno, así que se pudo dar indicaciones de pautas de rehabilitación en la casa. Adicional que se le prescribió un concentrador portátil de oxígeno a 1 litro por minuto para largas movilizaciones y traslados médicos por una cuestión de seguridad, y dentro de la inmunosupresión habitual, ¿no? La paciente tenía el triple esquema de inmunosupresión, el micofenolato a dosis máxima, un tacrolimus a 4 miligramos cada 8 horas y una deltisona a 12 miligramos por día. La profilaxis, siempre importante en estos pacientes, el TMS, el Bactrim, 3 veces por semana, valganciclovir por día, los buches de nitatina, la fostiricina nebulizada, y claro, también como la paciente todavía mantenía un pulmón nativo con efisema, se dejó arreglado tiotropio inhalado con nebulizaciones de salbutamol más hipatropio, y el resto de medicación acompañante. Posteriormente al seguimiento a 2 meses, la herida quirúrgica se encontraba en buen estado de cicatrización, el examen físico marcaba una hipoventilación en la base derecha con escasos rales, el nivel de tacrolimus estaba óptimo, así que no se realizó mayor modificación en la inmunosupresión, y finalmente se mantuvo en controles periódicos de función renal y tacrolimus. En el control posterior a los 2 meses del último control, 4 meses del alta, se documentó que requería 1 litro de oxígeno para la marcha, tiene una clara mejoría radiográfica, la espirometría la encuentran, digamos, ahí disponible. Es esperable que la paciente no tenga, digamos, una recuperación total de su FEC1 ni de la relación, porque claramente todavía conservaba un pulmón nativo con un buen nivel de inmunosupresión, y así que la paciente continuaba con la triple inmunosupresión. Y bueno, la verdad que este es un caso clínico, digamos, que es de antepié para el resto de las charlas, y recordando siempre las palabras de Favaloro, que la tecnología de avanzada siempre tiene que estar al servicio del humanismo médico, así que en algún momento esperemos estar como el de la figurita, tratando, no sé, de vivir en el metaverso, pero en nuestro caso en particular de poder conseguir más donantes. Gracias. Muy bien, excelente presentación, Juan. Bueno, vamos a darle lugar al doctor Bertolotti para que pueda hacer su presentación. Recuerden que en los últimos 10-15 minutos vamos a disponer de ese espacio para los comentarios y para que ustedes puedan realizar las preguntas que consideren de interés. Así que adelante, Alejandro, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a ALAT y a los directores del Departamento de Trasplante de ALAT por esta posibilidad de compartir un poco algunos conceptos y
y visiones de cuáles podrían ser las estrategias que tenemos hoy los equipos de trasplante para poder ofrecer más pulmones a nuestros pacientes en lista de espera. Esto es una diapositiva que siempre ponemos para iniciar, ¿no? ¿Dónde estamos parados? El trasplante pulmonar es una estrategia terapéutica establecida que va creciendo y todavía no ha llegado a tener una meseta. Estamos hablando que en el 2017 el registro internacional mostraba 4.554 trasplantes que se fueron reportados. En el año 2019 en Latinoamérica se realizaron en total 207, con una población casi similar a toda la población europea. Esto habla de realmente una situación en la cual tenemos mucho trabajo por hacer y mucho espacio por crecer en lo que es la región en esta estrategia. Los donantes que hoy utilizamos, bajo los criterios que se establecieron inicialmente, lo que llamamos donante pulmonar ideal, la verdad es que nos ofrece solamente dentro del pool de donantes multiorgánicos una pequeña porción, apenas el 20-25%, caen dentro de estos criterios que son bastante estrictos y que fueron inicialmente utilizados sin mucha evidencia, simplemente por sentido común. La verdad es que necesitamos incrementar el número de pulmones aptos, y a lo largo del tiempo esos criterios ideales se fueron modificando, se fueron corriendo, lo que hoy consideramos los criterios estándar. Se aumentó la edad de selección de los donantes, se fue menos estricto en relación a los valores de la PAFI, se aceptan donantes que tengan incluso antecedentes de tabaquismo. Hay algunas otras criterios que realmente son muy difíciles de modificar, ¿no? Tener una placa radiográfica limpia parecería ser algo fundamental para poder utilizar estos pulmones en principio, y que por supuesto no hayan secreciones purulentas o infecciones. Dentro cruzando esa línea, entramos en esta zona gris donde eventualmente podemos intentar buscar o rescatar algunos pulmones más de lo que llamamos nosotros donantes marginales, pero claramente hay una línea que es muy difícil de cruzar. Lo que ya sabemos son aquellos criterios que definen claramente un pulmón que no es utilizable. Lo que tenemos que entender es que un donante con un criterio expandido no debería ser un donante con una calidad subestándar. Deberíamos ofrecerle a nuestros pacientes resultados. Esto un poco está basado en la experiencia del equipo, también en la situación de cada país, ¿no? En el sistema sanitario, en la actividad de procuración que ocurra en cada país. Los equipos de trasplante además somos responsables de lo que pasa con nuestros pacientes en lista de espera. Este trabajo muestra en el año 2020 cómo aquellos equipos que tenían una tasa de aceptación menor del 25% de todas las ofertas que tenían, la mortalidad en lista de espera para ese centro era mucho más alta que aquel que tenía un porcentaje de aceptación por encima del 40%. Así que tenemos que tratar de correr esos límites, tenemos que tratar de hacernos responsables de lo que pasa con nuestros pacientes en lista de espera para darles también una posibilidad a ellos. Dentro de las estrategias, obviamente, primero tenemos que ir a lo más simple, que es manejar adecuadamente y tratar adecuadamente lo que hoy consideramos el donante estándar, que es el donante con muerte encefálica. Recientemente se publicó un consenso de la Sociedad Internacional, el que tuve el honor de participar, donde se establecen cuáles son el manejo convencional, cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta y cómo ajustar el manejo y el tratamiento hemodinámico y ventilatorio, incluso un tratamiento inflamatorio que podemos hacer de estos cadáveres que están bajo la exposición de la muerte cerebral y todo la liberación, ¿no? de citoquinas, tormenta que genera el cuadro de la muerte. Y claramente cuando tenemos una radiografía limpia con PAFI mayor de 300, decimos que podemos avanzar hacia recuperar o obtener, ablacionar esos pulmones. Si esto no es así, la broncoscopía se establece como una demanda para poder mejorar el manejo de estos donantes con muerte encefálica, tratar de llegar
y alcanzar los diferentes criterios target, hemodinámicos y respiratorios, como habíamos dicho. Si eso se logra alcanzar, podemos avanzar a la recuperación. Y hoy decimos que si no logramos esas metas, por supuesto, deberíamos rechazarlo, o al menos discutirlo con el equipo de trasplante, porque tal vez entramos dentro del rango de ese gris que les mostraba al principio, del donante marginal, y habrá que considerar algunas cuestiones más para aceptar o no aceptar el órgano. Estos son nuevamente los criterios que hoy tomamos como donantes aceptables, y cuáles son las principales causas hoy para no aceptar donantes. Fundamentalmente la PAFI, la presencia de malignidades, algo que no había sido evaluado, trauma severo que no fue bien evaluado en los estudios previos del donante. Pero la verdad es que en realidad no son tantas, y tenemos que tratar de corrernos hacia esa zona gris que hablábamos hoy para tratar de ayudar a más pacientes. Los trasplantes pulmonares lobares o trasplantes pulmonares reducidos realmente tienen una larga historia. Ya esto a partir del siglo pasado se empezó a proponer las estrategias que nacieron a partir de la utilización de donantes vivos, fundamentalmente de pulmón, donantes lobares. Yo me voy a referir fundamentalmente a los donantes, a los trasplantes lobares con donantes cadavéricos, ya que el doctor José Camargo en el webinar anterior se refirió extensamente a la utilización de donantes vivos. No me voy a superponer con eso. Pero bueno, la estrategia de utilizar los pulmones reducidos o separados en sus lóbulos para reemplazar todo un pulmón, como en este caso, habitualmente usamos los lóbulos inferiores para reemplazar un pulmón izquierdo, un derecho y un pulmón izquierdo, como vemos aquí. O también algunas estrategias un poco más audaces. Esta me llamó mucho la atención. Esto en realidad es un donante vivo. Esto lo propone el doctor Hirashidate de Japón, donde ellos tienen serias dificultades para obtener donantes con muerte encefálica. Y utiliza, fíjense qué interesante, un lóbulo inferior derecho invertido para reemplazar un pulmón izquierdo. Y esto implica, bueno, una técnica quirúrgica bastante más compleja, donde tenemos que dejar una sutura bronquial para anastomosar sobre el bronquio del lóbulo superior. Y lo interesante también, me llamó la atención, es anastomosar no sobre la vena pulmonar, sino sobre la orejuela de la aurícula izquierda, algo muy similar a lo que hacemos con la experimentación en cerdos. Los trasplantes pulmonares reducidos son resecciones segmentarias que se realizan en un área que puede ser, por ejemplo, el lóbulo medio, en la língula, es lo más fácil, lo más accesible. También se pueden hacer resecciones lineales de los vértices lobares, como ustedes ven acá, en este caso de un paciente que fuimos haciendo resecciones utilizando las autosuturas y las engrapadoras lineales, que son muy seguras y permiten adaptar un pulmón de menor tamaño a un pulmón de mayor tamaño a una caja más chica. Con respecto a estas estrategias, un comentario de un trabajo que voy a mostrar más adelante, los comentarios de los doctores Klepetko y Lang de la Escuela de Viena dicen que el trasplante pulmonar lobar es claramente una técnica más compleja. Aplicar esta técnica en forma segura requiere experiencia considerable en trasplante pulmonar y conocimientos sólidos en todos los aspectos de la cirugía de pulmón en general, y por lo tanto deben realizarse en centros de alto volumen. ¿Cuáles serían las indicaciones o situaciones para realizar este tipo de trasplantes lobares o reducidos? Por ejemplo, utilizar un lóbulo aceptable cuando los otros lóbulos no califican para trasplante, como el caso que se mostró al inicio. Esta decisión usualmente se toma durante la procuración, al evaluar el pulmón. También se ha demostrado la utilidad de la evaluación con perfusión pulmonar ex vivo para identificar lóbulos que puedan ser recuperables o no. Este es un caso de un paciente, de un pulmón de un donante cadavérico que hicimos una perfusión ex vivo experimental en fundación, y bueno, ustedes ven un lóbulo que era claramente de mejor aspecto que el lóbulo que está aquí, que podría ser resecado y utilizado el otro lóbulo. También se pueden utilizar esta estrategia para adaptar un pulmón donante inesperadamente más grande que el receptor, eso no suele pasar,
que sobre todo en pacientes con grandes receptores, con cicatrizaciones, destrucciones pulmonares que reducen la caja torácica. A veces uno necesita combinar implante de un pulmón de un lado y lobar del otro, como la imagen que ven acá, es un lóbulo inferior derecho en el lado derecho y un pulmón completo del lado izquierdo. O también se puede utilizar dos lóbulos para un receptor que está en prioridad de trasplante y que tiene un tórax pequeño, o por ejemplo en pediatría, sobre todo en pacientes que están en situación crítica, ¿no? Pacientes que están a la espera o con puente al trasplante con ECMO o con ventilación mecánica. Este trabajo es muy reciente, es de un colega que actualmente está en Madrid, en Puerta de Hierro. Mientras estaba en Toronto haciendo su pasantía, presentó este trabajo. Como la premisa es que los receptores de pequeño tamaño tienen tiempos de lista de espera más largos y una mortalidad más alta en la lista de espera, debido a que no hay donantes tan pequeños, y compararon casi 1.600 trasplantes estándar con 75 trasplantes lobares, donde claramente las poblaciones seleccionadas fueron muy diferentes, eran pacientes más jóvenes, obviamente eran más pequeños, por eso las diferencias en los estudios de función respiratoria. Vemos que estos pacientes estaban más graves, tenían puente al trasplante con algún tipo de dispositivo, se tenían más ECMO al momento del trasplante, los que recibieron trasplante lobar. Y en los resultados vieron que, bueno, obviamente lo que uno esperaría, ¿no? Pacientes más graves, la tasa de falla primaria del injerto grado 3 o severa fue mayor, la necesidad de ECMO, por lo tanto, postoperatorio, post-trasplante fue mayor, y las estadías hospitalarias también fueron mayores, y la mortalidad a 30 días y a 90 días para ese grupo fue también significativamente mayor. Cuando midieron la sobrevida global a largo plazo, no parece haber diferencia, pero sí notaron que claramente en una era más reciente los resultados mejoraron muchísimo y hoy prácticamente no se ven diferencias, tanto en lo largo plazo como a corto plazo, y esto habla de un mejor manejo, más experiencia, mejores estrategias, la utilización del EVLP, por ejemplo. Y también si se comparó en cuanto a la disfunción crónica del injerto de pacientes que recibían trasplante lobar o trasplante pulmonar, y tampoco hubo diferencia. Así que la gente de Toronto, ellos establecen en sus conclusiones que esta estrategia es válida, que deberíamos utilizarla, pero es necesario tener experiencia y tiene que tener gran volumen de trasplantes para poder tener buenos resultados. Este es otro trabajo también reciente de este año, publicado en Italia, el grupo de Padua y Milán hicieron un estudio de propensity score comparando 559 trasplantes estándar con 49 trasplantes lobares, y la verdad que macheando bien los pacientes, realmente esta estrategia muestra que es exitosa porque no hay diferencias en la sobrevida, y esta es la conclusión a lo que llegan ellos, que hay que utilizar esta estrategia para poder ofrecer más oportunidades a los pacientes. Esto es la experiencia nuestra en Fundación Favaloro. Más o menos un 8 a 9% de los trasplantes que hoy realizamos son trasplantes lobares o trasplantes reducidos. Esto significa que nos permitió aumentar un 8 o un 9% el número de trasplantes gracias a esta estrategia. Los trasplantes lobares que hemos realizado fueron lobares dobles, lobares simples o incluso combinados, como les mostraba, un trasplante pulmonar de un lado y lobar del otro. Y en los trasplantes reducidos, mayormente fue por diferencias antropométricas, aunque también hemos utilizado estrategia para resecar lesiones pulmonares, contusiones o lesiones que sugerían que podían tener un peor resultado. Este es un caso interesante de un niño con hipertensión pulmonar idiopática que estaba en situación crítica en emergencia. Ustedes ven la dilatación del ventrículo derecho, el corazón gigante, recibió un trasplante bilobar de un paciente, de un donante adulto, y pudo ser trasplantado con éxito. Una estrategia que empezó a surgir también para tratar de ampliar el pool de donantes es la utilización de receptores virémicos para hepatitis C. Esto nace de una doble situación. Primero, el hecho de que hoy contamos con antivirales de acción directa que curan, y dicho así
correctamente curan la hepatitis C, el paciente se cura del virus, y por otro lado, la gran epidemia que tuvieron en Estados Unidos de pacientes fallecidos por utilización de opioides y por ende una población con alta índice de contagio de hepatitis C. En este estudio se compararon utilizando 44 donantes infectados para ser trasplantados 36 receptores pulmonares y 8 trasplantados cardíacos que no tenían hepatitis. O sea, utilizaron donantes positivos en receptores negativos. Al día 0, esos receptores recibieron tratamiento durante 4 días con una combinación de antivirales de acción directa, y luego se hizo un seguimiento y un monitoreo para ver la carga viral, los niveles de anticuerpos y la función hepática después del tratamiento de estos pacientes, que claramente podrían haberse infectado de hepatitis C, y vemos que con esa estrategia, 2 semanas después, la viremia de los receptores fue prácticamente indetectable. Y si se comparó, cuando se comparó los resultados de trasplantes pulmonares en receptores que recibieron donantes positivos y aquellos que recibieron donantes no infectados con hepatitis C, comparando 28 con 44, vieron que los resultados fueron claramente similares. Por lo tanto, en pacientes que no tienen infección previa por hepatitis C y que reciben un trasplante de pulmón de un donante con viremia de hepatitis C, en tratamiento con un régimen antiviral durante 4 semanas, iniciado las pocas horas del trasplante, evitó el establecimiento de la infección por hepatitis C. Esto fue el puntapié, el trabajo fundamental por el cual empezaron a analizarse esta estrategia. Este es un trabajo que analiza datos del UNOS, con 9.700 receptores de trasplante pulmonar. Se identificaron 189 que habían sido trasplantados con donantes con hepatitis C positivo, se hizo un propensity matching, y lo que se pudo ver, que los resultados a corto plazo del trasplante de pulmón con donantes virémicos fueron muy alentadores, no hubo diferencias, y los efectos de la seroconversión y los resultados a largo plazo, incluido el rechazo crónico de infección, todavía son una pregunta que debe ser respondida. Este es un trabajo del grupo de Toronto, el doctor Sipel, con su grupo de trabajo analizó 187 receptores de hepatitis C negativo contra 22 receptores de donantes con hepatitis C positivo. Los que vieron que el tiempo en lista de espera fue significativamente más corto para estos pacientes que recibieron un donante con hepatitis C positivo, y se les hizo 12 semanas de tratamiento con antivirales de acción directa. A las 6 semanas de tratamiento, todos tenían carga viral negativa. Muy interesante lo que proponen ellos. Utilizando la plataforma de perfusión ex vivo, se trataron los pulmones donantes con luz ultravioleta para tratar de reducir la viremia, y se comparó aquellos receptores con hepatitis C, receptores de donantes con hepatitis C que recibieron tratamiento con luz ultravioleta o no, donde vieron que la carga viral pudo reducirse con esa estrategia. Muy interesante para pensar la plataforma de perfusión ex vivo, y los resultados fueron similares para ambos grupos. Otro trabajo que muestra la utilización de los antivirales de acción directa combinados con ezetimibe como un modulador, y también el mismo resultado, la viremia de los receptores rápidamente es indetectable. Interesantemente, y para tener en cuenta, tuvieron mayor tasa de rechazo los pulmones que recibieron este tipo de donantes, algo para evaluar a futuro qué impacto puede tener esto. Y si bien el 30% de los trasplantados mostró eventos adversos relacionados como la elevación de las transaminasas, en todos los casos los valores se normalizaron tras completar el tratamiento. En ninguno de ellos hubo que disminuir o suspender el esquema, y ninguno falleció a causa del tratamiento antiviral. Y este estudio demostró que un curso ultra corto de antivirales de acción directa sumado al ezetimibe fue realmente exitoso y pudo prevenir
la infección crónica por la hepatitis C en el receptor. Esto también es interesante, porque le hicieron preguntas a los 67 candidatos que estaban en lista de espera de trasplante pulmonar si aceptarían un donante con hepatitis C. El 75% refirió que no tenía problema, que estaba muy seguro o completamente segura con la posibilidad de recibir un órgano de un donante virémico. La sensación de aumento de la gravedad de sus síntomas en lista de espera, la progresión de su enfermedad, la desesperación o la sensación de no tener otra opción los empujó a decir que sí, de alguna manera. 22 de ellos lograron recibir un trasplante y la mayoría se mostró despreocupado sobre la posibilidad de contraer el virus o de contagiarlo, y percibieron el tratamiento como algo difícil de tolerar y de adherir. Me pareció importante remarcar que el paciente tiene que estar, por supuesto, al tanto y adherir a todas estas estrategias que estamos buscando. A partir de allí, la Sociedad Internacional estableció un algoritmo para tratamiento preventivo o profiláctico en caso de utilizar este tipo de donantes. En la Argentina, recientemente, este año, se estableció y se trabajó en un consenso argentino para el uso de donantes con serología positiva para el virus de la hepatitis C, donde participamos, y bueno, más o menos se estableció la misma estrategia preventivo, profiláctico, de acuerdo a lo que estableció el registro, la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón. Los donantes en parada cardíaca, en realidad, no son una novedad. El primer trasplante pulmonar surgió de un donante en parada cardíaca, el doctor Hardy, en 1963, si no me equivoco. Esto volvió a tomar cierta atención a partir de los trabajos del doctor Sting en el año 2000, al principio de los 2000, cuando sumó no solo la estrategia de usar donantes a corazón parado, sino que implementó o impuso el concepto de evaluación pulmonar funcional ex vivo de los pulmones de los donantes. Todos conocemos las distintas categorías de donantes a corazón parado establecidas en Maastricht, básicamente las categorías no controladas y las controladas. Lo que inicialmente se empezó a utilizar como una posibilidad en España, hubo una gran experiencia con esto, eran los donantes no controlados de categoría 2, pero más recientemente creció mucho más la utilización de los donantes controlados. Este es el registro que se inició en el año 2011 de la Sociedad Internacional y de la UNOS para evaluar los resultados del trasplante pulmonar utilizando donantes a corazón parado. Intervinieron 22 instituciones, incluyeron más de 1000 receptores desde el año 2003. El 94% eran donantes a corazón parado controlados de tipo 3. En cuanto al manejo del donante, se manejó con la extubación para producir el paro cardíaco. Solamente la mitad de ellos utilizaron heparina intravenosa, y lo interesante es que apenas un 15% de esos donantes, de los 1000, fueron evaluados con perfusión ex vivo. Hubo una utilización de donantes más añosos, con estas características, y los receptores fundamentalmente eran pacientes con EPOC, y más pacientes de trasplantes bilaterales con los donantes a corazón parado. Ustedes pueden ver, esta estrategia permitió un aumento de 13% de los trasplantes, según los datos del registro. Y evaluando los resultados de sobrevida, vemos que no hubo diferencias utilizando donantes a corazón parado o donantes por muerte encefálica al año de sobrevida, a los 5 años, y tampoco si se comparaban la utilización de trasplantes uni o bilaterales a 5 años con cada uno de estos tipos de donantes, no hubo diferencias significativas. Este es un metaanálisis también publicado recientemente, el año 2022, 2020, 406 donantes a corazón parado de tipo controlado comparados contra donantes por muerte encefálica, 2.600. Se vio que la sobrevida al año, la incidencia de disfunción primaria del injerto y la libertad de disfunción crónica del injerto no hubo diferencias, aunque los pacientes que recibieron donantes con corazón parado mostraron un poco más de complicaciones de la vía aérea y pareciera una peor sobrevida a largo plazo, 5 años, en este trabajo.
Y esto lo traigo también para conversar un poco hoy. Esto es una publicación muy reciente de este mes, 2022. La utilización de lo que se llama la perfusión regional normotérmica para el mantenimiento de donantes a corazón parado. Una vez que se produce la parada cardíaca, se conecta el cadáver a un circuito de circulación extracorpórea, una especie de ECMO, se clampean las arterias que van al cerebro, y uno puede elegir si hacer una perfusión abdominal o tóraco-abdominal. La verdad es que sabemos que los pulmones son un poco más sensibles a la isquemia caliente, por lo tanto, esta estrategia que básicamente se usa para, en todo caso, la perfusión normotérmica regional tóraco-abdominal, para rescatar corazones, tendremos que evaluar qué impacto tiene en los pulmones. Eso, la verdad es que está para verse. Esta fue una primera experiencia que resultó bien, pero no hay suficiente experiencia en este tema. Pero es algo que está creciendo en el mundo. Y otra estrategia, me pareció también una estrategia muy audaz, es la que nos realizaron en Toronto nuevamente el doctor Marcelo Cipel. Ellos tienen una ley de asistencia médica en moribundos en su casa. Entonces lo que hicieron, un paciente falleció en su casa bajo asistencia médica, rápidamente se lo trasladó después del fallecimiento en una ambulancia al hospital, se obtuvieron esos pulmones que fueron evaluados por perfusión pulmonar ex vivo, se hizo un trasplante bipulmonar y realmente anduvo muy bien, pero bueno, esto claramente necesita una sincronización y un sistema sanitario muy particular para poder establecer esta estrategia. Estamos buscando pulmones realmente en todos los rincones. Vale decir que los donantes en parada cardíaca tienen un beneficio demostrado para expandir el pool de donantes. Siempre que hoy estamos utilizando con mayor frecuencia los donantes controlados que los no controlados, es un recurso que yo creo que está subutilizado por muchos países, porque necesita leyes, necesita un marco normativo, necesita protocolos específicos. En nuestro país, en este momento en Argentina, con una nueva ley que tenemos del año 2017, es mucho más probable y se está trabajando ya en las sociedades científicas para poder establecer los protocolos específicos para utilización de donantes a corazón parado. Y la pregunta es si la perfusión ex vivo es tan necesaria o no, en visto a los resultados del registro internacional. Como les decía, solo un 15% de ellos fueron evaluados con EVLP. Y finalmente, la estrategia que todos conocen, la perfusión pulmonar ex vivo, es algo que viene desarrollándose a lo largo de 20 años. Hoy contamos con 4 plataformas diferentes, una sola es transportable, las otras no son transportables. Esto, además, se requieren se han propuesto 3 protocolos diferentes para evaluar y preparar los pulmones. Los criterios de inclusión básicamente son aquellos que no caen dentro del donante ideal, en aquella zona gris que hablábamos al principio, y obviamente no podemos recuperar una neumonía establecida, no podemos resolver una injuria, un trauma mecánico de un pulmón dañado, ni tampoco la aspiración de jugo gástrico. Estos son criterios de exclusión absolutos. Fuera de esto, todos aquellos que no caigan dentro del ideal pueden ser evaluados por EVLP. La verdad es que esta estrategia, que lleva muchos años ya, arrancando en el 2001, dentro de lo que es el mundo ideal de los ensayos clínicos, ha demostrado ser efectiva. Se trató de evaluar por diferentes trials la seguridad y la eficacia a través de diferentes protocolos, no solo para los donantes de alto riesgo, sino también para los donantes estándar. Lo que normalmente hubiéramos utilizado también se los evaluó con esta plataforma para ver si no era dañina en todo caso. Y también hay que evaluar la costo-efectividad de este tratamiento. ¿Cuáles son los resultados hoy por hoy? Busqué algunos metaanálisis que se han publicado recientemente. Este es un metaanálisis que compara 20 estudios que evalúan la eficacia y la protección, la eficacia del EVLP contra
lo que es la preservación estándar en frío. Fíjense, 2.500 donantes en casi 2.600 receptores. Interesante ver que el porcentaje de conversión, o sea, de éxito de la perfusión ex vivo para recuperar pulmones, tiene un rango muy variable, y esto claramente depende de la experiencia y de la plataforma que se utilice, entre el 34 y el 100%, y lo que se vio es que los pulmones que fueron sometidos a perfusión ex vivo mostraban una menor tasa de disfunción primaria del injerto severa a las 72 horas, pero contrariamente tenían una estadía más larga en la unidad de cuidados intensivos. No hubo diferencias en la sobrevida a 30 días ni tampoco al año. En este otro metaanálisis, 8 estudios, casi 1.200 pacientes comparando EVLP con el tratamiento estándar en frío. Y lo que vimos aquí de vuelta es que no hubo diferencias en la incidencia de falla primaria en injerto severa, no hubo diferencias en la sobrevida a 30 días, no hubo diferencias en la sobrevida al año. Este otro estudio reúne un metaanálisis que reúne 3 estudios, incluyendo un estudio randomizado, controlado, 400 EVLP contra casi 1.800 en preservación estándar, y otra vez no hubo diferencias en la incidencia de falla primaria en injerto severa, en sobrevida a 30 días y sobrevida a 3 años no hubo diferencias. Por lo tanto, hoy podemos decir que la perfusión pulmonar ex vivo para donantes marginales o de alto riesgo tiene resultados que no son inferiores comparados con el donante estándar. El porcentaje de recuperación es muy variable, depende de la experiencia, del volumen del centro, de la plataforma que utilice. Aumenta en forma segura la posibilidad de utilizar donantes, esto medido incluso por la incidencia de falla primaria en injerto y por la sobrevida, y tiene la necesidad, obviamente, de ser costo efectivo, y la utilización de estas plataformas en donantes pulmonares estándar, podríamos utilizarla para reducir el tiempo de isquemia fría, aumentar el tiempo de clampeo y reducir la incidencia de falla primaria del injerto. ¿Cuál es el futuro? Bueno, en principio tratar de buscar la manera de sostener un programa de perfusión pulmonar ex vivo, pero ya fuera del mundo ideal del soporte de los estudios clínicos, ¿no? Acá vamos a tener que ver cómo hacemos la adjudicación de los pulmones. Hay que hacer un reporte de auditoría de los resultados, de los equipos que tengan los equipos de perfusión, ver si se puede conseguir algún reembolso por el impacto económico que esto implica, y la aceptación, por lo tanto, por parte de los sistemas sanitarios de cada país. La verdad es que lo ideal, poder contar con un programa de VLP, debería ser algo que debería estar disponible 24 horas, 7 días de la semana. La logística debería ser lo más simple posible, debería ser seguro y efectivo, no solo clínicamente, sino también costo efectivo económicamente. Además es una plataforma perfecta que nos permite generar otras estrategias, tratar de utilizar esta forma para tratar órganos, ya sea con terapias génicas, con terapia celular, con la utilización de agentes trombolíticos, para proteger el endotelio y el epitelio, para establecer estrategias bactericidas o viricidas, gases inhalados terapéuticos, etcétera, ¿no? Como por ejemplo la estrategia que mostrábamos de utilización de luz ultravioleta para reducir la viremia en donantes con hepatitis C, y también para tratar de generar más oportunidades, incluso yendo a largas distancias. Esto creo que es un récord, un tiempo de clampeo total del pulmón derecho de 20 horas y del pulmón izquierdo de 21 horas, de un donante que estaba en Honolulu y fue trasplantado en la costa este de Estados Unidos, con muy buen resultado. La otra opción, que esto ya está funcionando en algunas partes del mundo, en Canadá, Estados Unidos, es centralizar la perfusión ex vivo a través de un centro que realice la recuperación de pulmones para luego distribuirlos y asignarlos a los distintos centros. Esto lo haría más costo efectivo, pero bueno, el sistema sanitario debería establecer la forma de que esto pueda tener un reembolso. Así que para finalizar,
La comunidad de trasplante pulmonar continúa redefiniendo los criterios de aceptación de los pulmones donados. Todo esto tiene que estar siempre basado en los resultados de estudios de investigación y, por supuesto, debemos respetar la autonomía del paciente, el derecho que tiene cada individuo para decidir y hacer elecciones libres en relación a sus planes de vida. Para finalizar, el doctor Osler, William Osler, decía que la práctica de la medicina es un arte que está basado en la ciencia. La medicina es ambas cosas, es arte y es ciencia, son interdependientes, son las dos caras de una misma moneda. Así que llevado esta frase a lo que hablábamos hoy, creo que aumentar el grupo de donantes para trasplante pulmonar debería ser una práctica basada en la evidencia y realizada por artistas de la medicina. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Excelente tu presentación, realmente muy clara. Tenemos unos minutos para hacer preguntas. Los invito a todos a través del chat a realizar preguntas o comentarios. A mí se me ocurren varias preguntas, especialmente para Alejandro, que ha dado una excelente presentación. Inicialmente, en relación a los donantes marginales, ¿cómo impacta la edad y la carga tabáquica como limitante en la donación? O dicho de otra manera, pongamos un ejemplo de una situación, un paciente en emergencia, tenemos un donante de 60 años con una carga tabáquica de 90 paquetes año, radiografía de tórax normal y un índice de oxigenación o PAFI de 400. El examen macroscópico de los pulmones es bueno, es normal, no hay ningún tipo de lesión. ¿Los aceptás a estos pulmones, Alejandro? Es una muy buena pregunta y creo que uno tiene que evaluar la utilización de estos donantes marginales en base al matching con el receptor. ¿Quién va a ser el receptor de estos pulmones? Nuestra paciente de hoy, por ejemplo, que presentó el doctor Calderón, era una paciente muy similar. Una mujer añosa, que tenía una alta carga de consumo de tabaco y que tranquilamente podría estar recibiendo pulmones incluso mejores que los que ella, de los de ella, ¿no? Sin por eso uno estar generando un riesgo mayor que si lo utilizara ese mismo donante para un receptor de 25 años con una fibrosis quística, que sabemos que tiene una expectativa de vida mucho mayor. La posibilidad de desarrollo de una neoplasia, de cáncer en paciente, en pulmones, mejor dicho, con una carga tabáquica, luego incluso de ser donados esos pulmones, si bien es ínfima, no es cero. Uno tiene que considerar que uno corre el riesgo también de transmitir un cáncer que pase inadvertido, que obviamente con la inmunosupresión va a expresarse mucho más violentamente, tal vez, ¿no? Bien. Excelente. Siguiendo con tu presentación, con las distintas estrategias, te quería preguntar si hay mayor... hablaste de que en trasplantes globales no hay mayores complicaciones en el posoperatorio ni a largo plazo en relación a los trasplantes pulmonares convencionales, pero mi pregunta está dirigida a la vía aérea. ¿Hay mayor incidencia de complicaciones a nivel de la anastomosis bronquial? Sí, los estudios que mostré, la verdad que hay muchísima información, el trabajo de Toronto es muy interesante y lo que busqué en la literatura, la tasa de complicaciones de la vía aérea es un poco más alta para estos receptores, pero creo que hay que evaluar bien porque este tipo de donantes o de estrategia de utilizar donantes lobares, trasplantes lobares o reducidos, en general lo hemos utilizado para receptores en situación crítica. Claro, estos pacientes tienen mayor probabilidad de tener complicaciones, de requerir, por ejemplo, la utilización de vasopresores. Esto
está bastante relacionado. La alta dosis de vasopresores o la presencia de falla primaria del injerto grave con las complicaciones de la vía aérea. Así que creo que depende un poco también de vuelta, ¿no? De cómo estamos haciendo el par donante-receptor. ¿A quién le estamos poniendo el donante LOAR? Si es un paciente crítico, si es un paciente electivo, y en qué evolución posoperatoria tiene. Pero digamos que es importante estar muy atentos a estas suturas porque por lo pronto la experiencia de otros centros de gran volumen es que uno esperaría una tasa un poco más alta de complicaciones. Perfecto. Tenemos una pregunta de la doctora Isabel Pérez Páez de Colombia, felicitando a los disertantes por la presentación. Y básicamente lo que ella quiere saber es si ahora que tenemos un nuevo aumento del número de casos de pacientes con COVID, ¿qué experiencia nos ha dejado y cómo podemos mejorar la donación? Para cualquiera de los dos, la pregunta. No sé, doctor Calderón, si quiere. Bueno, creo que inicialmente en los primeros tiempos de la pandemia nosotros teníamos, ¿no? O todavía lo tenemos, ¿no? El protocolo de donación, en el cual claramente siempre se hace una prueba de PCR a los pacientes antes de ser considerados como donantes seguros, así mismo como también para el receptor, ¿no? La verdad que yo creería, digamos, que es una situación de alto riesgo recibir un donante con una infección activa, por más que el paciente haya sido sometido a vacunación, porque sabemos claramente que en el postoperatorio el paciente receptor va a ser sometido a alta dosis de corticoides, lo cual creería yo que deberíamos seguir adhiriendo digamos, a poder tener a la RT-PCR para COVID-19 dentro de las pruebas diagnósticas rápidas dentro de los donantes. Muy bien. Tenemos otra pregunta para el doctor Bertolotti, de parte del doctor Tomasino de Uruguay. ¿Tiene algún sustento la estrategia mal receptor recibe buenos pulmones y buen receptor acepta pulmones no tan buenos? ¿Sería una estrategia posible para mejorar los resultados de los pulmones marginales? La verdad que es una estrategia que mucho la mencionamos, ¿no? Y la tenemos en la cabeza, pero al final del día, cuando aparece el donante, terminamos haciendo elecciones que muchas veces no se sostienen con estas premisas. Creo que simplemente tenemos potenciales donantes o donantes y tenemos receptores con diferentes características. Nuestra lista de espera es muy heterogénea. Las patologías respiratorias que llevan a trasplante pulmonar son muy heterogéneas, con pronósticos muy distintos, con evoluciones muy distintas, con poblaciones diferentes. Creo que es es un arte, ¿no? Poder machear de la manera más adecuada. Hay una estrategia que sí yo la veo posible, y es la utilización, algo que ya se utilizó, por ejemplo, en los trasplantes renales en nuestro país, es lo que se llamó la estrategia Old for Old, es utilizar donantes añosos para receptores añosos. Así como existe también una prioridad de utilización donantes pediátricos para receptores pediátricos. Creo que eso sí nos permitiría de alguna manera tratar de darle oportunidades a otros pacientes que tienen patologías diferentes, con pronósticos diferentes. Los pacientes añosos en lista de espera de trasplante pulmonar no son fibroquísticos, no son hipertensión pulmonar, son en general EPOC o fibrosis pulmonar idiopática, que tienen además otras comorbilidades, donde el trasplante pulmonar es sin duda un desafío, pero estos pacientes pueden tener otras comorbilidades simplemente por la edad, por los factores de riesgo cardiovasculares, por ejemplo. Así que creo que cada centro, cada país debe de alguna manera establecer sus estrategias para el mejor uso del poco recurso que hay, y esa premisa de buenos donantes para malos receptores o no tan buenos receptores y malos donantes para los
para buenos receptores, creo que es una premisa, pero no es una regla que uno tiene que asumir taxativamente, ¿no? Bien. Una pregunta del chat. A ver. De parte de Teresa Ibáñez. ¿La edad de los donantes influye en el buen o mal pronóstico del trasplante? Esa es una pregunta interesante. Una vez habíamos estado analizando y había publicaciones que mostraban que los donantes más añosos mostraban una menor tasa de rechazo. Eso finalmente no se pudo consolidar así. Y realmente yo creo que no. Creo que hoy, si tuviese un donante, por ejemplo, de más de 55 años, con las condiciones ideales, no ha fumado, no tiene patologías cardíacas ni respiratorias, es un donante ideal, y tengo un receptor de 20 años, no dudaría en utilizar esos pulmones para un receptor joven. Y viceversa, tenemos la experiencia de haber utilizado también donantes jóvenes en receptores añosos. La verdad es que no hay nada hoy que sea realmente categórico que diga que los donantes de determinada edad tengan una evolución diferente comparado con los otros. Perfecto. Tenemos tiempo para un par de preguntas y podríamos ir terminando. Alejandro, ¿viste en los trabajos que presentaste sobre donación con viremia por hepatitis C los tiempos de profilaxis posoperatoria y qué porcentaje de pacientes trasplantados con viremia por hepatitis C desarrollaron la enfermedad posteriormente? Bueno, la verdad, ningún paciente desarrolló la enfermedad. Todas las estrategias que se utilizaron, ya sea de tratamiento preventivo o tratamiento profiláctico, fueron muy eficaces. No se utilizó la estrategia de esperar la viremia positiva para tratar, sino que se hizo o preventiva o profiláctica, o sea, inmediatamente al momento del trasplante o en las horas siguientes o días siguientes en lo que es trasplante intratorácico. Diferente de lo que pasa en trasplante hepático o en trasplante renal, por ejemplo. En trasplante torácico se ha sido muy agresivo en ese sentido y ningún trabajo mostró el contagio o la enfermedad eh, desarrollada a partir de recibir un donante positivo en un receptor negativo. Todos tuvieron muy buenos resultados. Ambas estrategias fueron efectivas y cada país tendrá que desarrollar la propia de acuerdo a la disponibilidad de los tratamientos. En nuestro país, por ejemplo, es imposible contar con los antivirales en el día cero, pero se estableció que en 48 72 horas el Ministerio de Salud podría proveerlos, entonces estaríamos haciendo un tratamiento preventivo em, y eso ha demostrado en algunos trabajos ya que realmente fue efectivo. Afortunadamente, hablando con los hepatólogos, realmente ellos aseguran que la enfermedad, que la hepatitis se cura con estos antivirales. La verdad que es maravilloso. Excelente, excelente. Una pregunta en relación a donantes en asistolia. ¿Cuáles son los criterios de donación en asistolia? Conocemos todos los de los pacientes con muerte cerebral, pero en asistolia, ¿hay límites de edad? En asistolia no controlada, por ejemplo, ¿se considera el tiempo en el cual se comienza la reanimación cardiopulmonar previo a comenzar con el proceso de donación? Sí, en el caso de los no controlados, tiene que ser primero un evento con un testigo, o sea, tiene que haber sido este, atendido y visto, o sea, uno tiene que conocer el momento del evento y tiene que haber recibido atención inmediata, ya sea que fue en la calle o dentro mismo de un hospital durante la internación. Esa fue la experiencia que inició con gran éxito España en Puerta de Hierro,
el grupo del doctor Andrés Varela, allá por el principio de los 2000, pero bueno, requiere un sistema sanitario que pueda identificar estos potenciales pacientes que mueren súbitamente en la calle, que son presenciados por alguien y asistidos rápidamente, lo cual hacía bastante difícil que esto fuera utilizado en otras partes. De hecho, los australianos intentaron algo similar, pero realmente hoy, bueno, y obviamente con ese tipo de donante no controlado, uno aprovechaba personas jóvenes porque uno no podía averiguar exactamente qué antecedentes tenía, por lo tanto era muy limitada la información y uno tenía que limitar también los criterios de aceptación. Los donantes controlados, por otra parte, que son aquellos que tienen daño cerebral severo, pero no muerte encefálica, como están y son pacientes que están hospitalizados y que los conocemos, los criterios finalmente terminan siendo los mismos que los donantes estándar con muerte cerebral, nada más que están a la espera de la desconexión para que ocurra finalmente la muerte por parada cardíaca. Así que uno tiene tiempo de evaluar, de hacer radiografías, de hacer evaluaciones, manejos, tratamientos de esa persona que no es un cadáver, sino que es alguien que está con un daño cerebral severo, para luego, de producido el deceso por parada cardíaca actuar. Así que los criterios son los mismos que el estándar de muerte cerebral. Ok. 2 preguntas y finalizamos del chat. El doctor Néstor Bernal, de Colombia, dice: el uso de donantes con criterios ampliados, marginales, para receptores jóvenes. ¿Cuál es la opinión? Creo que, de hecho, un poco lo que mostrábamos hoy, esa estrategia de utilizar trasplantes lobales, trasplantes reducidos. Esto implicaría, por ejemplo, un donante que tiene una contusión de un lóbulo y uno recupera el otro lóbulo y lo implanta en una persona joven que está en emergencia. Creo que es un poco lo que hemos hecho en todos los centros de trasplante con esta estrategia, ¿no? Eso sería un donante marginal porque tiene una contusión o tiene un edema de uno de los lóbulos. Si la marginalidad depende de tener una PAFI muy baja por edema, bueno, los centros que tienen posibilidad de hacer perfusiones en vivo y recuperarlos, no dudaría, si ese pulmón se recupera, en ponerlo en una persona joven, porque, como demostré, la recuperación con EVLP no demostró inferioridad respecto a los resultados con los trasplantes estándar. Así que no habría motivo para no utilizarlos, incluso en personas jóvenes, aunque no estén en situación crítica, ¿no? Perfecto. La última pregunta, Alejandro. El doctor Luis Telles, de Colombia, dice: ¿tiene experiencia en aumentar la temperatura de las soluciones de preservación para aumentar los tiempos de isquemia? No, no hemos hecho, eso sería una perfusión en vez de fría, normotérmica, entiendo. Claro. La verdad es que no lo hemos hecho, no tenemos experiencia y la verdad es que si alguien de la región, alguno de los colegas que está presente, está trabajando alguna experiencia de ese tipo, sería interesante poder escucharla. No puedo contestar eso, no, la verdad que no tengo experiencia. Ok. Bueno, creo que es momento de ir terminando. La verdad que quiero felicitar a los expositores por las excelentes presentaciones. La verdad que ha sido muy provechoso. Gracias a todos por estar en este webinar. Y antes de cerrar, comentarles que desde el Departamento de Trasplante de ALAT estamos pensando en hacer un relevamiento de los programas de trasplante de Latinoamérica para tener un mayor conocimiento de cómo es la realidad trasplantológica en Latinoamérica. Y en este sentido, el doctor Tomasino, de Uruguay, de Montevideo, ha desarrollado una encuesta muy completa que posteriormente se la va a distribuir por mail a todos ustedes para que la vayan contestando. Así que, bueno, nada más, y no sé si el doctor Arancibia quisiera cerrar el webinar. Sí, muchas gracias, Juan Manuel. No,
Solo decir que desde la directiva de ALAT nosotros felicitamos y apoyamos la realización de los ateneos de trasplante pulmonar. Creo que es una actividad muy importante, va aunando conocimientos y juntando a los que están en el mismo tema. Tuvimos un caso clínico muy interesante con el doctor Calderón y una puesta al día, ¿no es cierto?, de nuevas estrategias para aumentar los trasplantes de pulmón del doctor Bertolotti. Así que, nada, fue una actividad muy interesante, nos dejó muchas novedades y conocimientos, así que felicito también a los moderadores, a Juan Manuel Oce y Pablo Curvelo por esta actividad. Nos volveremos a ver en otro Ateneo próximamente. Muchas gracias a todos. Saludos. Muchas gracias. Saludos Saludos. a todos. Saludos a todos. Gracias.